Saludamos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, queremos darle honra y gloria a nuestro Dios por darnos la oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Y también invitamos a todos nuestros amigos y hermanos que estuviesen de estarnos escuchando, mirando por medio de las diferentes plataformas. Los invitamos para que usted también siga siendo parte de este espacio de tiempo donde nos unimos con el único propósito de orar por el pueblo de Israel, orar por el pueblo de la Biblia. Seguimos nosotros insistiendo de qué tan importante es que cada uno de nosotros tomemos conciencia y consideremos no solamente la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel, sino la bendición en la cual cada uno de nosotros nos acarreamos cuando bendecimos al pueblo judío, al pueblo de la Biblia. Estamos conscientes que estamos en un tiempo de especialmente con el pueblo de Israel, de un conflicto, de una guerra de información, una información negativa, falsa en contra del pueblo de Israel. Y es por eso que nosotros, como pueblo de Dios, especialmente entre los gentiles, de que apoyemos al pueblo judío no solamente con sondearnos al conocimiento de la verdad, sino también a promoverla, a hablarla, a hacerla saber a aquellos que en una forma u otra han sido presos o están confundidos bajo la mucha información negativa en la cual se ha presentado contra el pueblo de Israel desde la antigüedad. No solamente es algo nuevo, algo moderno, pero esto ha surgido siempre desde el tiempo lo miramos de una manera muy marcada en la historia y los escritos que hay por los medios de los gobiernos y personas antiseméticas desde el tiempo de los pogroms, solamente elaborando en Rusia y después la propaganda fuerte que se llevó a cabo en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, la información negativa que ha estado surgiendo en contra del pueblo judío desde el establecimiento de como una nación, aún desde antes y después seguimos nosotros escuchando toda la información negativa en contra del pueblo de Israel. Entonces no se menciona absolutamente nada de ninguna acción positiva en contra del pueblo judío, y creo que nos es importante nosotros tomar en consideración de que las acciones positivas de Israel nadie lo ve, o más bien lo ignoran por cuestión de que cuando se trata de alguna situación o algún conflicto en el Medio Oriente, por lo regular se culpa al pueblo de Israel. Pero cuando Israel opta o lleva a cabo alguna acción en la cual se beneficia no solamente él como un Estado, sino aún también beneficia a la Unión Europea y así podríamos decir también al Medio Oriente, y aún podremos también demostrar esto y decir eso, que aún el mundo se beneficia con las acciones que en el pasado Israel ha llevado a cabo, pero sin embargo nadie lo ve. Por ejemplo, nos miramos en los años 80 cuando Israel bombardeó las instalaciones de las plantas donde Irak tenía la capacidad ya de llevar a cabo la construcción de una bomba atómica, pero sin embargo Israel trajo destrucción sobre las plantas nucleares o que estaban en desarrollo para llevar a cabo energía nuclear y con eso hacer armamento de destrucción masivo. Pero sin embargo, cuando Israel atacó, primeramente fue condenado, pero ya después en los años 90, en el año 91, la guerra del Golfo, pudieron valorizar que el valor, la importancia y la acción positiva de la cual el pueblo de Israel llevó a cabo con traer destrucción a las plantas nucleares de Irak. Y así también lo miramos en el tiempo donde también trajo destrucción, de igual manera en Siria. Pero sin embargo, al principio nadie lo miró como una acción positiva. Y así seguimos elaborando también aún la guerra del 73, o la guerra del 67, cuando Israel atacó, se miró sobre la amenaza
y atacó a Egipto, donde Egipto aún estaba por querer bloquear el Suez Canal. Y sin embargo, miramos que al principio Israel se le tomó como algo no positivo. Y así en todas las acciones que podemos elaborar sobre las acciones de Israel, no han sido vistas bien. O sea, nadie las ve. Podemos decirlo así, las acciones positivas de Israel nadie lo ve. En el tiempo presente, después del el 7 de octubre del 2023, es el tiempo presente donde Israel fue atacado en una manera drástica, donde los grupos extremistas islámicos, el grupo Hamas, que está anclado en la Faja de Gaza, entró a los kibbutz de Israel y trajo así destrucción y muerte. Desde entonces podemos mirar que Israel tomar acción no como una acción de una represalia, sino más bien lo tomó como un acto de guerra, como una provocación, y Israel empezó a atacar. Y miramos que a este grupo extremista islámico terrorista, que hasta este tiempo ha estado siendo atacado por Israel y trayendo a su destrucción total. El mundo no mira las acciones positivas de Israel de traer destrucción a este grupo terrorista. Sin embargo, más bien el mundo se ha aliado con estos grupos y trayendo juicio y condenación al pueblo judío, al pueblo de la Biblia, usando la información negativa como que Israel está cometiendo genocidio, que Israel está usando la hambruna como un arma de guerra, que Israel es una guerra donde está masacrando hombres, mujeres y niños. Y entonces todo este tipo de información negativa en la cual se ha llevado a cabo por los otros países en los cuales han estado apoyando a la información negativa, como lo es Qatar y otros países más, donde ya no es ningún misterio que son los mayores patrocinadores de este tipo de grupos terroristas, como lo es el Hamas, para traer destrucción al pueblo judío, al pueblo de la Biblia. Y la información negativa en contra del pueblo de Israel, pues en sí ha envenenado no solamente a una comunidad o una raza, sino a naciones enteras de diferentes razas. Los ha envenenado precisamente con esta información negativa en contra del pueblo judío. Y como la información y los centros de información, especialmente los gigantes de la información, es muy poco o casi nada lo que hablan de las acciones positivas de Israel. Siempre presentan lo negativo, y esto pues en sí ha traído resentimientos, odio y anhelo de destrucción y de aniquilación al pueblo judío, al pueblo de la Biblia. Por eso es que nosotros aquí invitamos para que nos unamos juntos a orar por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, y presentamos algunas acciones positivas en las cuales el mundo no lo quiere ver, o los gigantes de la información muy poco lo mencionan o no lo mencionan. Primeramente debemos de considerar varios puntos importantes que en Israel que tal vez no lo hemos considerado, y una de las cosas es que Israel es un país, pero Israel es un país donde no solamente viven israelitas o no solamente viven judíos, sino que en Israel siempre ha estado protegiendo a sus ciudadanos, estos sean cristianos, sean musulmanes o sean drusos, aunque, vuelvo a repetir, aunque esos no sean judíos. Como por ejemplo, miramos lo que ha estado sucediendo en estos días al norte de Israel, al sur del país de Siria, lo que ha estado pasando ahí, y miramos las acciones del pueblo de Israel, y miramos entonces cómo es que los drusos, que es algo minoritario, tanto están al norte de Israel como al sur de Siria, siguen sufriendo ataques por medio de los musulmanes, respaldados por los gobiernos de Siria. Pero ahí nadie dice nada, no ha habido ningún acto de condenación hacia el régimen de Siria,
al presidente de Siria, al gobierno de Siria. Y todo podemos mirar que como no hay judíos de por medio, pues podemos mirar entonces que al mundo no le interesa. Pero si estuviera el pueblo judío o Israel llevando a cabo acciones como las está llevando en la Faja de Gaza, en lo cual está trayendo destrucción al grupo terrorista Hamas, y no es tanto el intento de aniquilación o de destrucción o de muerte de la población palestina, o como así comúnmente se menciona, pero la información negativa siempre ha estado trayendo acusaciones y narrando cosas no ciertas. Entonces, nosotros estamos dando aquí algo de información para que nos unamos con el pueblo de Israel. Y le digo que el propósito de declarar y mencionar estas cosas es para traer a conciencia y que cada uno de nosotros como cristianos oremos por el pueblo del cual la Escritura, la palabra de nuestro Dios, nos menciona y nos dice que la salvación viene de los judíos. Y la bendición ha llegado a nosotros a través de aquel que quiso manifestarse como un judío. Pero como no hay judíos de por medio, entonces al mundo no le interesa. Entonces nos fijamos también que cuando a la gente se le ocurre apoyar a los grupos terroristas con el intento de traer destrucción y aniquilación al pueblo judío, todo lo que están diciendo, estamos en contra del pueblo de Israel. Por el hecho de apoyar a Hamas o apoyar a los yihadistas que operan tanto en Judea y Samaria y alrededor, todo lo que están diciendo con este apoyo hacia ellos es que, vuelvo a repetir, estamos en contra de Israel. Como miramos lo que está pasando en estos días en Siria con los drusos, que es lo que miramos, que los musulmanes masacraron drusos, pero como lo hemos mirado, al mundo no le importa. ¿Dónde están las marchas, las banderas drusas apoyando? Podemos mirar entonces que no hay quejas de la Organización de las Naciones Unidas en contra del presidente de Siria por las acciones de destrucción y de masacres a los drusos al sur de Siria. ¿Por qué es que no hay ni tampoco no hay ninguna condenación de las naciones europeas en contra del gobierno de Siria? ¿Por qué? Porque volvemos a mirar y entender esto de que como no se trata de Israel, entonces pues no hay ningún tipo de interés. O sea, al mundo no le importa si esto no tiene que ver con el pueblo de Israel de por medio. Pero sin embargo, en lo positivo, en las acciones positivas de Israel que el mundo no ve, o más bien cuando ni accionan, y cuando Israel acciona por proteger una minoría, una raza minoría en algún otro país, en este caso en Siria, como lo miramos con los drusos, parece que el mundo no lo ve, o a nadie le interesa mirarlo, a nadie le importa, porque miramos que precisamente Israel está apoyando, defendiendo a los drusos. Es el único. No es la Corte Internacional de Justicia, ni tampoco la Corte Internacional Penal, ni las Naciones Unidas, ni Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni la República de Sudáfrica, ni el presidente Petro de Colombia, ni tampoco en Brasil, y ninguno de ellos se ha levantado para traer juicio y traer condenación a las acciones de los grupos o del gobierno de Siria y de musulmanes en los cuales han estado atacando y trayendo destrucción a los drusos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces podemos mirar que en realidad al mundo no le importa si no tiene que ver con el pueblo de Israel, porque no es tanto que les importe o muestren tanto interés o cariño o amor hacia la población mundial o hacia la población, en este caso palestina, sino como el pueblo de Israel está por medio, lo usan para demostrar su
su actitud antisemética en contra del pueblo de la Biblia. Israel bombarde fuerzas sirias que habían avanzado hacia Sueida en defensa de los drusos. Pero ¿quién no mira esto como algo positivo? Sino que más bien lo miran como algo negativo. Aún miramos que la administración del presidente Donald Trump pidieron a Israel que parara el ataque. O sea, que parara de defender a los drusos, que tuviesen entonces, en este caso, los musulmanes que atacan los drusos, donde el gobierno de Siria no interviene, pues que sigan tomando ese tipo de acciones. Entonces, en vez de mirarlo en un sentido positivo, aún lo miran en una manera negativa. Así que volvemos a manifestar y declarar que las acciones positivas de Israel nadie lo ve o más bien se oponen para que Israel siga actuando en esa manera. Otros ejemplos que podemos dar sobre esto. Israel facilita la entrada de ayuda a Gaza, pero esto nadie lo ve. Israel sí inspecciona toda la ayuda para prevenir la entrada de armamento o material para propósitos militares en la Faja de Gaza. Tampoco se le mira bien. Israel ha facilitado la entrada de cientos de miles de toneladas de ayuda, incluyendo comida, agua, equipo médico, aún gasolina y equipos de refugio. Estas acciones positivas de Israel nadie lo ve. Sin embargo, miramos por el otro lado, que Israel sigue siendo criticado por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos. ¿Qué podremos sacar a conclusión de esto? Que aunque Israel facilite toda la ayuda humanitaria a Gaza, siempre estará bajo críticas de la comunidad internacional y las agencias de ayuda. Estas ignorando voluntariamente el esfuerzo de Israel de apoyar a los civiles en Gaza. ¿Por qué? Porque el espíritu antisemético ha tomado control y ha cegado para que no miren las acciones positivas de Israel, no solamente en el Medio Oriente, alrededor de sus fronteras, pero aún también en otras muchas áreas en las cuales Israel ha tenido de traer acciones positivas y bendición, no solamente, vuelvo a repetir, a la población que de Israel, donde se componen de cristianos, drusos, musulmanes, pero sin embargo, volvemos a recalcar, las acciones positivas de Israel nadie las ve. Así que nosotros, como pueblo de Dios entre los gentiles, pidámosle a nuestro Dios que Dios nos ayude para poder visualizar en medio de tanta información negativa en contra de Israel las acciones positivas. Y así sigamos nosotros orando y bendiciendo por el pueblo del cual está dicho por el Creador: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que nos unimos en este momento a orar por el pueblo de Israel, pidiéndole a nuestro Dios que dé bendición al pueblo, que el pueblo no caiga bajo el ejército de Israel, el gobierno de Israel presente, la administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no caiga bajo las mismas acciones no compasivas de sus adversarios, que sigan manteniendo ese estandarte de moralidad en medio del conflicto, en lo cual los ha hecho distintos de todos los ejércitos del mundo. Así que nos unimos en oración, pidiéndole a nuestro Dios bendición por el pueblo de Israel. Diciéndole: bendito Dios, venimos una vez más delante de ti, Señor Jesucristo, pidiendo tu bendición, Señor, primeramente por el primer ministro de Israel. Te pedimos por Benjamín Netanyahu, por la coalición de su gobierno, donde en estos momentos, Señor, están pasando por una situación crítica aún dentro del mismo gobierno. Te pedimos unidad, Señor, entre tu pueblo Israel. Pedimos también, Señor Jesucristo, bendición por sus líderes, especialmente el gabinete de guerra, por sabiduría espiritual, por fortaleza, por valentía, por cada soldado. Te pedimos protección y bendición sobre ellos. Así también, Señor, como pedimos también por los líderes espirituales, así como todos aquellos, Señor, que son miembros
de tu pueblo, el judío, Señor, de la diáspora. Te pedimos protección y bendición por ellos. Seguimos también, Señor, pidiéndote y levantando nuestro ruego por cada uno de los rehenes, que traigas protección y una pronta liberación sobre cada uno de ellos. Tú eres nuestro Dios. En ti confiamos, Señor Jesucristo, y ayúdanos a mirar aquellas cosas en las cuales, Señor, el mundo no puede ver. Y seguimos pidiéndote, como iglesia, guárdanos y líbranos, Señor, del espíritu antisimético en lo cual ha estado cubriendo la faz de la tierra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén. Así es, mis hermanos, pues damos muchas bendiciones primeramente, ¿verdad? Al Creador, bendecimos al Creador por darnos la bendición, y también deseamos muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en los cuales están conscientes primeramente del lugar que tiene el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios y la situación presente en contra del pueblo judío. Así que no dejemos de orar por el pueblo de Israel, y lo invitamos. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, háganoslo saber. Nosotros estamos aquí para poder ayudarle en lo que concierne con el pueblo de Israel y su relación con la iglesia. El Señor grandemente los bendiga.